Hola, hola. Como ya sabemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y también para que activen la campanita de notificaciones para que les llegue la alerta cada vez que suba un video interesante como este que vamos a trabajar aquí. Y es que vamos a seguir hablando de las funciones de bases de datos. Anteriormente habíamos hablado de la función dbSuma y en este vamos a hablar de la función dbPromedio. Si quieren ver ese video, que creo pues bastante interesante, de la función dbSuma, voy a dejar un enlacito en esta parte por acá de nuestra pantalla, por aquí más o menos, que los va a redirigir hacia ese video. Entonces vamos a entrar en materia de una vez, por lo que ya tengo un libro de Excel. Si se fijan, este es exactamente el mismo libro de Excel, pero tengo dos vistas. Esta es la vista 2, esta es la vista 1 y tengo pues obviamente las dos hojas en cada lado. Sin embargo, en este de aquí tengo abierta la hoja datos y en este la hoja de criterios. Actualmente ya tengo un cálculo realizado en esta parte y hace referencia al promedio de la columna comisión. A ver cómo lo comprobamos. Voy a ubicarme en esta parte de aquí. Voy a decir igual promedio tabulado. Seleccionamos los datos de nuestra columna. Cierro paréntesis y listo. Ahí tenemos, si se fijan, es exactamente el mismo promedio, solamente que acá está redondeado. Y con esto debo decir entonces que la función dbPromedio sirve entonces para poder trabajar con una base de datos teniendo en cuenta unos criterios que nos arrojarán un valor de manera rápida. Ustedes dirán, bueno, eso del dbPromedio se ve muy interesante, pero podría hacerlo de algunas otras maneras distintas. Sí, yo también les respondo que sí, efectivamente lo pueden hacer, pero para los momentos en cuando empezamos a trabajar con muchos datos, es bastante interesante utilizar estas funciones de base de datos porque son muy potentes y rápidas a la hora de trabajar con ellas. Por ejemplo, en este caso, lo que yo quiero hacer es emular más o menos un filtro avanzado, pero se actualiza automáticamente. Por ejemplo, si yo digo que en la zona y además en mi área de criterios, que es esta de acá, yo quiero filtrar el promedio de la zona norte. Doy en enter y si se fijan, acá me lo calculó. Es decir, que llegó y tomó esta zona norte de acá, tomó esta condición. Y bueno, ahí tenemos entonces ese 256 que se encuentra ahí. Si quiero filtrar además, por ejemplo, por los trabajadores que se encuentran activos en esta parte de aquí, entonces podría decir que sí. Doy en enter y me calcula el mismo promedio. Si digo que no, entonces aquí me está diciendo que división por 0 me está arrojando un error porque no tengo ningún trabajador que esté en la zona norte y que además se encuentre, no se encuentre activo, como por ejemplo en este caso acá. Así que no voy a dar más vueltas y vamos a empezar a trabajar con nuestra función dbPromedio, por lo que debo contar entonces con una base de datos. Además de eso, lo que se debe hacer es que por lo general uno toma digamos que el encabezado de esa base de datos y lo pega en una zona diferente. Por ejemplo, yo lo pegué en una hoja aparte, pero ustedes podrían pegarlo en donde ustedes quieran. Y listo, con eso ya podemos empezar a insertar nuestra función dbPromedio, que la voy a insertar en esta parte de aquí, como la tenía hace un momento. Por lo que tras eso me voy a ir aquí a nuestro asistente de funciones, hago un clic y dentro de la sección de categoría voy a filtrar las que dicen base de datos. Y si se fijan, todas tienen un BD en la parte de abajo. Quiere decir que a pesar de que se llaman igual que algunas funciones de Excel, por ejemplo max, min y demás, extrae también es una función de Excel, pero aquí tiene digamos que ese guión, ese prefijo BD que significa que es de base de datos. Así que vamos a seleccionar por aquí la función bdPromedio y no es necesario ni siquiera leer la descripción porque pues básicamente calcula el promedio de acuerdo a unas condiciones específicas dadas. Y esas condiciones son este rango de criterios que tenemos acá. Entonces voy a dar en aceptar y esto me abre un asistente para poder insertar digamos que los datos de esa función bdPromedio. Tiene base de datos, nombre de campo y criterios que son unos parámetros obligatorios. ¿Y por qué obligatorios? Porque se encuentran en negrita, ¿ok? Entonces ya con esto vamos a empezar a trabajar. Si se fijan, entonces nos encuentra escribiendo, digamos que el asistente nos ayuda a escribir la función en esos dos lugares. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra base de datos. Nuestra base de datos va a ser todo esto de aquí, incluyendo, ojo, téngalo muy en cuenta que hay que incluir el encabezado.
hay que incluirlo para poder trabajar con el siguiente campo, que es el nombre del campo, este de aquí. Entonces, ese nombre del campo, en este caso, como queremos calcular el promedio de las comisiones, entonces selecciono el campo de comisión. Si queremos calcular el promedio de las ventas, pues entonces tendríamos que seleccionar este de acá. No, yo quiero seleccionar el de comisión. Listo, y los criterios hacen referencia a esta parte de acá, que como dije, básicamente copié el encabezado de nuestra base de datos. Entonces vamos a seleccionarlo teniendo en cuenta que no solamente estoy seleccionando esta parte de aquí de arriba, sino que si se fijan, estoy seleccionando tanto los criterios y una fila más. Ténganlo muy en cuenta porque esto lo vamos a manejar un poquitito más adelante. Entonces ya con esto voy a dar en aceptar, y antes de eso, aquí, bueno, esto ya me está volviendo el promedio de toda mi columna de comisión. Entonces doy en aceptar. Y como dije, como todos estos datos aquí de mi criterio se encuentran vacíos, me está calculando el promedio de la comisión. Sin embargo, si aquí, por ejemplo, colocamos oeste, doy en enter, entonces el promedio cambió. Si quisiera, por ejemplo, vamos a utilizar un poquitito esos caracteres de aquí, y voy a decir que quiero que calcule el promedio, pero de las ventas que sean mayores a 300. Ahí está, doy en enter. El promedio sigue igual porque, bueno, todas estas ventas son mayores que 300. Vamos a decirle que mejor mayores a 3000. Doy en enter y no hay ninguna que se encuentre dentro de la zona oeste. A ver, esta acá, la zona oeste. No hay ninguna venta superior a 3000 dentro de la zona oeste. Y esto lo comprobamos si eliminamos esta zona. Listo, ahí nos está llevando a cabo el cálculo. También podríamos decir que si los trabajadores están activos, así que voy a colocar un sí, de acuerdo a los valores que tiene esta columna. Obviamente, lo que nosotros vayamos a colocar en esta columna debe ser un valor que se encuentre incluido dentro de la columna como tal. Por ejemplo, aquí también podríamos decir que Pedro, doy en enter, no hay nada para Pedro. Vamos a ver si hay algo para Ana. Sí, Ana efectivamente sí me trajo valores. Y básicamente así trabaja nuestra función de B promedio. Voy a anotar algo, y es que voy a utilizar aquí la zona oeste. Doy en enter y en esta ocasión entonces me está trayendo el promedio referente a las zonas que se llamen oeste. Por ejemplo, en este caso de aquí estamos hablando de acá, de esta fila, de esta celda en específico, 495. Eso es lo que me está trayendo Excel, pero digamos que yo quiero incluir dentro de mi consulta esta zona oeste, pero si nos fijamos bien de cerca, aquí no dice oeste, sino que dice O3 ST. Y para poder incluir, digamos que esa zona, entonces vamos a echar mano, ya varias veces lo hemos explicado en varios tutoriales, vamos a echar mano de estos caracteres comodín. El asterisco reemplaza cualquier carácter, uno o muchos, y el símbolo de interrogación reemplaza solamente un carácter. Necesitamos reemplazar un carácter. ¿Cuál carácter? Estamos hablando de uno, y es este de acá, así que doy enter, y voilà, si se fijan, acá me recalculó el digamos que el promedio. ¿Y esto por qué? Esto porque estamos hablando de que le decimos a Excel que nos calcule el promedio para donde haya una condición que se cumpla, en donde esté la S, la T y la E. Por ejemplo, aquí está la S, la T y la E, y aquí también, ok. Después le decimos que donde haya una O, aquí está la O, y aquí también está la O. Y por último, que tenga cualquier carácter, pero solamente uno en medio de esos dos enunciados, acá. Y esto hace referencia a este simbolito de pregunta que se encuentra aquí. Hay algo curioso, y es que si escribo aquí, por ejemplo, norte, y doy en enter, Excel me está calculando, si nos fijamos en esta parte de aquí, digamos que nos está trayendo esta comisión de acá. Es decir, que no me está incluyendo este valor de acá, porque dice NOR 77. Sin embargo, si aquí selecciono, elimino y doy en enter, automáticamente me recalcula. Es decir, que esta función toma sugerencias, por decirlo así, de nombre. Sí, para poder entenderlo mejor voy a eliminar esta zona y voy a escribir aquí Casemiro. O mejor voy a escribir Ana. Doy en enter y tengo aquí entonces un Ana María que me lo está tomando para efectos del cálculo, y un Ana. Estos dos valores me los está tomando para efectos de ese cálculo. ¿Por qué? Porque, como dije, ingresamos una búsqueda inicial, sin embargo, él como que autocompleta, y por eso me está incluyendo a, digamos que esa palabra María.
y a Ana también dentro del promedio. Entonces si sacamos el promedio 886 y 447 debería darnos este 599. Hay que anotar algo antes de continuar y es que las condiciones que insertemos dentro de una sola fila, por ejemplo en este caso de acá, lo que insertemos en esta sola fila, se considera como condiciones i. Mientras que cuando insertamos condiciones en dos o más filas, por ejemplo acá, las consideramos como condiciones o. Es decir, vamos a explicar esto. Si yo inserto aquí zona norte, que no sé qué me da, entonces le estoy diciéndole que quiero resultados donde zona sea norte y el vendedor sea Ana. Mientras que si yo coloco norte en esta parte de acá abajo, norte, estoy diciéndole que quiero resultados donde el vendedor sea Ana o la zona sea norte. Y para comprobarlo, entonces debemos otra vez seleccionar nuestra función y debemos modificar nuestro rango de criterios. Recuerden que el rango de criterios que seleccionamos inicialmente fue esta parte de aquí, es decir que no estamos incluyendo la zona norte, así que vamos a ampliar ese rango de criterios. Voy a irme al asistente de funciones y voy a seleccionar aquí criterios. Voy a ampliar la selección. Tengan cuidado aquí porque este Excel usualmente le agrega un más y agrega otro rango. Entonces esto está mal. Vamos a borrarlo, voy a eliminar esto de acá y voy a seleccionar digamos que nuevamente mi rango de criterios, doy en aceptar y ahí tenemos un cálculo nuevo, 513. Entonces está diciendo que calcule promedio donde sea Ana o sea zona norte. Si este es zona norte, digamos que de alguna manera lo subo aquí a esta parte, estoy diciéndole que donde sea zona norte y también diga Ana. Y ya para terminar tengo que decir que, por ejemplo, aquí voy a incluir una nueva zona, por ejemplo, voy a decir que sur, aquí cualquier venta y aquí cualquier promedio, digamos 850. En teoría, cuando yo haga tabulado, debería recalcularme este valor de acá. Voy a dar tabulado, pero no me lo recalculó. ¿Y esto por qué? A ver, vamos a colocarle aquí Ana, tabulado, y voy a decirle que no se encuentra activo. Esto porque nuestro rango, si nos fijamos aquí, nuestro rango de datos, o nuestra base de datos, va hasta la fila 12, es decir, hasta aquí nada más. Y esta fila de acá se encuentra excluida. Para hacer que nuestro rango de datos o base de datos sea dinámica, básicamente lo que hacemos es utilizar una tabla. ¿Cómo así? Sí, utilizamos una tabla de Excel. Voy a ampliar esto acá y vamos a irnos en insertar. Voy a insertar una nueva tabla. A ver, ampliemos esto un poquitito más aquí. Voy a insertar una nueva tabla. Y aquí básicamente el truco es que esta opción debemos desmarcarla. Digamos que es algo que no me gusta mucho porque queda esta fila de encabezados en esta zona de acá, pero para efectos de trabajar con las funciones de bases de datos debemos hacerlo así. Entonces ya con esto vamos a averiguar el nombre de esta base de datos. Voy a ir a ubicarme dentro de cualquier celda, voy a irme a diseño y la tabla se llama tabla 4. Y ya con eso entonces puedo reemplazar esa tabla como si fuese mi base de datos. Así que seleccionamos donde se encuentra nuestra función, abrimos nuestro asistente, o mejor, es mejor hacerlo en este caso de forma directa. ¿Por qué? Porque yo voy a eliminar aquí mi base de datos y voy a escribir TA. Y si se fijan, aquí Excel ya me arroja una sugerencia de esa tabla. Entonces la seleccionamos, a ver, TA, ahí la seleccionamos. Y en teoría debería seguir funcionando igual. Pero esta vez sí que me incluyó este cálculo de digamos que esta comisión. Y lo bueno de esto es que si por ejemplo agregamos aquí otro valor, voy a agregar aquí un 200, un 222. Quiero que coloquen sus ojos en esta parte de acá, porque cuando yo haga tabulado, recalcula. A ver, en teoría debería recalcular, pero no recalculó porque aquí debo colocar Ana, ¿cierto? Enter y sí, ahí ya recalculó efectivamente. Entonces digamos que eso como un tip adicional. Espero que les haya gustado el video. Colóquenle like si les gustó. Nos vemos en un siguiente video. Chau.